Digamos, yo me he perdido en alguna parte del proceso, sí. O de quizás de la explicación. ¿Por qué se llega hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha? Porque previamente vosotros habéis ganado, habíais perdido. Habíamos perdido. Habéis perdido, lo recurrís, vais al Tribunal Superior. Así es. Y allí ganáis y entonces revoca la anterior sentencia del juzgado social. Eso es. ¿Y a qué obliga la empresa o qué obliga a vosotros el nuevo sentencia? Pues si queréis, esta pregunta la puede llegar justo Pablo, Aquí llega nuestro letrado. Del Tribunal Superior de Justicia lo que viene es a revocar la del juzgado y a dejar sin efecto por completo la sanción que se impuso en su día. Los motivos, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha venido a coger las razones que nosotros exponíamos en nuestro escrito de recurso, que fueron también las que se hicieron valer en el juzgado de lo social. En definitiva, que por la forma en la que habían sucedido los hechos no había motivo, no había base para poder imponer una sanción, puesto que el trabajador actuó de buena fe, solicitó las vacaciones, creo que les habrán explicado exactamente en qué consistían los hechos, pues el trabajador actuó de buena fe, solicitó las vacaciones, esperó pacientemente 2 meses a que la empresa se pronunciara sobre si concedía o denegaba las vacaciones, y como en esos 2 meses, sin justificación alguna, no hay respuesta por parte de la empresa, pues lógicamente el trabajador entendió razonablemente que estaban concedidas esas vacaciones, supuesto no le habían sido denegadas en ningún momento. La empresa consideró que el trabajador tendría que haber seguido esperando a una respuesta de la empresa. El Tribunal Superior de Justicia lo que viene a decir sencillamente es que, igual que el trabajador hace una solicitud formal de las vacaciones, la empresa tiene la obligación, no es una deferencia solo, sino que es una obligación de contestar a esa solicitud. Hubo un plazo más que razonable de espera, que son esos 2 meses, porque se solicitan con 2 meses de antelación, y que en esas circunstancias en las que la empresa incumple ese deber que le impone el contrato de trabajo de actuar de buena fe y, por lo tanto, contestar a las solicitudes de los trabajadores, no puede, precisamente, siendo ella la primera incumplidora de ese deber, la que se base en eso para sancionar al trabajador. Por tanto, la sentencia establece, como ya ha comentado él, la indemnización. La sentencia por esos 7 días. no establece indemnización, puesto que lo que se limita es a dejar sin efecto la sanción. Lógicamente, el efecto correlativo que eso tiene es que los haberes, los salarios que le correspondían al trabajador durante esos 7 días, pues le tendrán que ser abonados, como igualmente las cantidades que la empresa en su momento pues no la abonó por los días que disfrutó de las vacaciones, porque en definitiva las vacaciones estuvieron bien disfrutadas. En consecuencia, si la empresa no procede al pago de esas cantidades, pues a la vista de que el motivo para que no se le pagasen esas cantidades se ha dejado sin efecto, tendremos que reclamarla judicialmente. Antes, Raúl, explicabas que te habían estado hostigando desde el mismo momento que solicitas vacaciones hasta que se produce el despido, que era en mayo de este año. Sí. ¿En qué ha consistido exactamente ese hostigamiento? Bueno, pues luego te amigos. Exactamente se produjeron desde que regresé de mis vacaciones hasta mayo de este año. Pues esas hostigaciones fueron de todo tipo, desde increpancias de mis jefes, por decirlo de alguna forma suave, o sea, tanto el día que me lo comunicaron como el día del despido, se extralimitaron totalmente en la forma de comunicación. Posteriormente intentaron amedrentar a mis compañeros. Fueron diciendo a todos los compañeros interinos que estaban conmigo, pues que porque ellos intentaron, cuando me despidieron a 7 trabajadores más. Esos 7 trabajadores estaban con el contrato igual que yo en fraude de ley. Entonces yo les asesoré que lo más conveniente era que reclamaran sus derechos al igual que yo lo iba a hacer. Entonces la empresa llegó a través de sus sindicatos, Comisiones Obreras, que es el sindicato que preside el comité, llegó a llamarlos y a decirles que no se reunieran con nosotros porque, aun a sabiendas de que teníamos razón, les iba a ser peor para ellos. Entonces, de alguna manera, pues estuvieron intentando desbaratar todo nuestro fin, que no era más que se hiciera justicia, diciéndoles que, aun a pesar de que sabían que teníamos razón, a la empresa no se le podía denunciar. Esa fue la frase que dijeron los 4 sindicatos. Los 4 sindicatos, en todo momento, desde que empezó todo esto, me dijeron: tú tienes razón, pero a la empresa no se le puede denunciar. Obviamente eso es una vergüenza que lo digan y es una indefensión para el trabajador. Y bueno, pues que lo diga todo un presidente de un comité, un secretario,
que ya muchos años de sindicalismo, pues es penoso. Además, con esto consiguen dos efectos. Uno es quitárselo a él de en medio, como pretende, y otro es dar ejemplo a todos los demás para que el que se atreva a hacer algo como él ha hecho, a defender sus derechos, ¿no? Otra de las cosas que decían, por ejemplo, que me ha venido a la cabeza, es que el despido de Raúl estaba en el cajón del director y era cuestión de días. Eso lo dijo un jefe también, es decir, eso era tratar de propalar todo ese tipo de comentarios para que bueno, pues los compañeros no apoyasen ni siquiera defendiesen sus propios derechos. Es cierto, porque quería puntualizar eso. Ellos iban diciendo a mis compañeros exactamente eso, ¿sabes? Que yo estaba en la calle y que eso lo decía exactamente mi jefa Yolanda, decía que, pues eso, que si por ella fuera, yo ya estaría fuera en la calle y que era cuestión de días, que estaban simplemente esperando el mejor momento para echarme, con lo cual, claro, pues los ánimos de los demás compañeros no podían ser muy halagüeños cuando su propia jefa iba diciendo que cuidado conmigo, que era la oveja negra de allí. Volvemos a la sentencia muy rápidamente, es decir, lo que es evidente que tú estás en la calle. Sí. Estás en la calle y no sé si la sentencia reclama la posibilidad de que tú vuelvas a volver a la empresa, en un caso. Vamos a ver. ¿Qué posibilidades hay? Y la última pregunta, para no aturdirnos demasiado después, es si la sentencia es firme. Porque antes has comentado que es contundente. Te pregunto, ¿es firme o cabe la posibilidad de recurso? Vamos a ver. Sí, Empiezo por lo último que preguntaba. La sentencia es susceptible de recurso de casación para unificación de doctrina. Ese recurso, bueno, es una cuestión un poco técnica, requiere que exista una sentencia de otro Tribunal Superior de Justicia que en otro supuesto idéntico haya resuelto de una manera distinta. Nosotros creemos que no existe esa sentencia. De todas maneras, en cualquier caso, parece ser que ha transcurrido ya el término del recurso y que no se ha presentado, pero no lo puedo confirmar ahora mismo porque todavía no tenemos notificación de la sala en la que se constate que efectivamente no se ha presentado el escrito. El escrito se tendría que presentar en Albacete y, claro, nosotros no nos podemos enterar hasta que no se acuerda la unión a los autos o se pone una diligencia para hacer constar que ha transcurrido el término sin haberlo interpuesto. Creemos, en cualquier caso, que no se va a interponer. Respecto a la situación del trabajador es la siguiente. El trabajador en su momento, como el contrato que tenía a todas luces un contrato temporal, pero tenía una naturaleza fraudulenta, puesto que no existían notas de temporalidad en el mismo, sino que se había utilizado simplemente para evitar hacer un contrato indefinido, pues el trabajador, después de este juicio de la sanción, interpuso una nueva demanda en la que solicitó que se le reconociera su contrato como indefinido. La respuesta que obtuvo la empresa pues fue que tras recibir la empresa la notificación de esa demanda, procedió a su despido. Entonces, contra esa decisión de la empresa se ha presentado demanda de despido. El procedimiento de despido, que nosotros entendemos que es un despido nulo, puesto que es una represalia de la empresa frente al trabajador, tanto por haber recurrido la sanción como por haber solicitado que se declare que su contrato es indefinido, entendemos que supone una vulneración de los derechos fundamentales y eso es lo que se pide, en cuyo caso, si se estima la demanda, la readmisión del trabajador será obligatoria para la empresa, porque, como digo, no es una demanda de despido improcedente, sino de despido nulo. La empresa ya ha reconocido en acto de conciliación la improcedencia del despido. En consecuencia, lo que se discute aquí ya simplemente es si, con independencia de ser improcedente, que como digo está reconocido, es si ese despido es una represalia contra el trabajador por haber reclamado judicialmente sus derechos, tanto frente a la sanción como frente a la situación en la que se encontraba de contrato temporal en fraude de ley. Por tanto, al reconocer ya la empresa la improcedencia, solamente hay dos opciones, que es readmisión o indemnización. Bien, cuando la empresa reconoce la improcedencia, opta por la indemnización. Pero cuando lo que se reclama es la nulidad del despido, la empresa no tiene la opción de decidir entre la indemnización o la readmisión, sino que esa opción corresponde al trabajador y el trabajador, lógicamente, lo que desea es la readmisión y, por lo tanto, que queden sin efectos esas represalias de las que ha sido objeto.